Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 7, en la que abordaremos y orientaremos el estudio de la cardiopatía isquémica, enfermedad frecuente dentro del capítulo de las enfermedades cardiovasculares que tiene como etiología la arteriosclerosis. Esta constituye la primera causa de muerte e incapacidad prematura de las sociedades desarrolladas. La proyección para el 2020 es que la arteriosclerosis y la cardiopatía isquémica serán la primera causa de la carga total de enfermedad, definida como años retrasados a la vida sana por incapacidad o muerte temprana. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, sociomédicos y morfofisiopatológicos con los contenidos de la cardiopatía isquémica. Reconocer la importancia de incrementar la prevención de la arteriosclerosis basados en la educación y modificación de estilos de vida. Describir el cuadro clínico, evolución, pronóstico y complicaciones de la cardiopatía isquémica. Seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de la misma y seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de cardiopatía isquémica. Ya nos referimos al SIDA como enfermedad infecciosa, gran epidemia de la humanidad. Y hoy podemos referirnos a la cardiopatía isquémica, que es el azote de la vida moderna, la que causa más muerte, discapacidad y tiene un costo monetario mayor que cualquier otra enfermedad de los países desarrollados. Es la más común y peligrosa de las enfermedades crónicas y está estrechamente relacionada con la alimentación no saludable y la vida sedentaria, lo que ha disminuido entre los ricos, pero no entre la población más pobre. Las muertes por enfermedad cardiovascular fueron en el año 2003 responsable del 29,2% de las muertes en todo el mundo, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud en el 2007. Las tasas ajustadas por mortalidad de cardiopatía isquémica han ido disminuyendo y el riesgo de fallecer por esta patología también, pero el aumento del envejecimiento poblacional y el control o minimización de las enfermedades transmisibles en algunos países aumenta el desarrollo de la cardiopatía isquémica. La disminución de estas cifras está en relación a las políticas de salud que se vienen realizando y promulgando a partir del siglo pasado, con la modificación de estilos de vida, en especial el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad. Conociendo que la principal etiología es la arteriosclerosis, debemos señalar que además otras condiciones disminuyen el flujo de las arterias coronarias, como son la arteritis coronaria, la hiperplasia fibromuscular, la valvulopatía aórtica y prolaxo mitral, los vasoespasmos y los trombos o émbolos a nivel coronario. La secuencia fisiopatológica se explica como sigue: la disfunción del endotelio por lesión, la denudación endotelial, con compromiso de la íntima y la formación del ateroma. Este ateroma estará formado por núcleos de lípidos, células musculares lisas, calcio y macrófagos. La reducción del flujo coronario no solo provoca la isquemia en el músculo cardíaco, sino también la demanda aumentada, como en algunos casos, de hipertrofia ventricular secundaria a hipertensión arterial. En muchos casos coexisten estos factores. La sintomatología que aparecerá está en relación al grado de obstrucción de las arterias, el calibre de esta, la posición de los vasos afectados, la circulación colateral y la presencia de otras enfermedades concomitantes como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. A largo plazo, la aparición de la sintomatología estará determinada por el desequilibrio perfusión-demanda, que constituye el eslabón principal de la fisiopatología. Los factores de riesgo constituyen un aspecto obligado en este capítulo de las enfermedades cardiovasculares. El estudio de estos se intensificó a mitad del pasado siglo con el conocido estudio prospectivo de Framingham, iniciado en 1948, el que aportó un apoyo riguroso a la relación existente entre la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial
y otros factores con el riesgo cardiovascular. En la actualidad, resulta útil agrupar estos factores en dos categorías: los que pueden modificarse con cambios en estilos de vida y los no modificables. Observe en la pantalla la clasificación de estos factores, como conoces desde la asignatura Salud Comunitaria Familiar 3. Estudia estos en el libro de texto y los materiales de apoyo que aparecen en tu CD. Y durante la práctica médica, interroga a los pacientes que asisten a consulta y durante la visita de terreno sobre la presencia de ellos. La importancia del conocimiento de estos y su repercusión es el reto que tiene hoy el médico integral comunitario para la modificación de estos últimos en base a una educación y control de los riesgos. ¿Cómo planificar y actuar? Existen programas de prevención y educación a la población en los que intervienen varios sectores y organizaciones, pero aún son insuficientes. Intercambia con tu profesor acerca de estos aspectos y su experiencia en relación a estas acciones. Profundiza en cada uno de ellos, su explicación fisiopatológica, la influencia que tienen por separados y cuándo se asocian, ya que es diferente. La cardiopatía isquémica es prevenible de forma integral. Es prevenible desde antes de su ocurrencia y son prevenibles sus impactos negativos una vez que ha ocurrido. La prevención de la cardiopatía isquémica tiene gran valor añadido, ya que supone también la prevención de otras patologías. La enfermedad cardiovascular tiene un origen multifactorial. Los factores de riesgo cardiovascular se potencian entre sí y se presentan frecuentemente asociados. Uno de los principios básicos de la prevención cardiovascular es que el objetivo final de la prevención primaria no es controlar los factores de riesgo, sino reducir el riesgo. Orientaremos el estudio de las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica, la que se relacionará con la forma clínica que presente. Esta clasificación varía según autores. Utilizaremos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud que aparece en tu libro de texto, la que incluye el paro cardíaco, la angina de pecho, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Orientaremos durante la actividad de hoy las anginas y el infarto agudo del miocardio. Las arritmias y la insuficiencia cardíaca ya fueron estudiadas en la semana anterior. El paro cardíaco será objeto de estudio en otro momento. Al hablar de angina, tenemos que recurrir al término de que Heberden en 1768 introdujo, que deriva del griego y significa estrangulación. Desde el punto de vista clínico, el paciente con angina refiere experimentar un dolor quemante o de opresión retroesternal con sensación de muerte inminente, relacionada o no con el esfuerzo, con duración por lo general de 3 a 5 minutos y sin pasar más de 30 minutos. Desaparece con el reposo y o vasodilatadores coronarios. Su sustrato fisiopatológico es el desequilibrio entre la perfusión y la demanda de oxígeno. Debes revisar estos aspectos clínicos y fisiopatológicos en tu libro de texto y en el CD de Clínica 1. Aunque la angina es un solo síntoma, ella por sí sola define una enfermedad, la enfermedad coronaria. La exploración física del paciente con angina habitualmente puede ser normal, por lo que la anamnesis es fundamental para el diagnóstico. Recordarás de Clínica 1 los elementos semiológicos del dolor precordial. Este dolor no se limita necesariamente al área precordial, ya que puede aparecer en cualquier zona del tórax, desde el epigastrio hasta la base del cuello. Puede irradiarse a uno o ambos brazos y en ocasiones a la espalda y la mandíbula. Otros aspectos semiográficos como su carácter, duración, asociación de otros síntomas, los recordarás de Clínica 1. Recordarás que no todo dolor precordial es anginoso. Tendrás que realizar el diagnóstico diferencial con padecimientos cardiopulmonares y no cardíacos.
Entre los cardiopulmonares se encuentran las valvulopatías aórticas, la pericarditis, el prolapso mitral, la embolia o infarto pulmonar. Las patologías no cardíacas son frecuentes y el diagnóstico en ocasiones es difícil si no tiene en cuenta un exhaustivo interrogatorio y examen físico. Entre ellas están la úlcera péptica, la esofagitis, la hernia del hiato esofágico, las colecistopatías, los síndromes radiculares, entre otros. Debes revisar estos y sus características clínicas en tu libro de texto. Existen varias clasificaciones para la angina. Nos guiaremos por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la que tiene en cuenta la angina de esfuerzo y la angina de reposo. La angina de esfuerzo se produce cuando la lesión coronaria ocluye más de un 75% de la luz del vaso y a su vez estas se clasifican en angina de esfuerzo de reciente comienzo, angina de empeoramiento progresivo y la angina de esfuerzo estable. Estas tienen características distintivas y comunes. Todas se expresan por dolor ya descrito y en todas se produce por una demanda mayor de oxígeno. La de reciente comienzo se denomina así porque sus primeras crisis comenzaron en un periodo no mayor de 30 días. La de empeoramiento progresivo, el paciente refiere que las crisis son cada vez más prolongadas e intensas y no fácil mejoría. Las de esfuerzo estable se presentan en pacientes que realizan cargas físicas determinadas como al subir escalera o caminar deprisa. Por otra parte, las anginas llamadas de reposo se presentan sin esfuerzo aparente, es predominantemente nocturna y el dolor puede acompañarse de alteraciones del ST y estas alteraciones desaparecen cuando el cuadro se disipa. Cuando estas alteraciones aparecen y consisten en un supradesnivel, se le conoce con el nombre de angina de Prinzmetal. Finalmente, un episodio que constituye una urgencia médica por la proximidad al infarto es la llamada angina inestable aguda, la cual se inicia tras un esfuerzo o no, y cada vez los episodios son más intensos y duraderos. Se conoce también como insuficiencia coronaria aguda y un intermedio entre la angina y el infarto agudo del miocardio. La anamnesis es una herramienta para el diagnóstico y es de gran importancia, con la que cuenta el médico para reconocer la existencia de estas formas de enfermedad isquémica del miocardio. Mediante la historia clínica se puede hacer el diagnóstico certero del proceso en una importante proporción de enfermos. En otros casos se tendrá la sospecha y serán los exámenes diagnósticos los que comprobarán o descartarán estos. Existen otros pacientes que presentan un electrocardiograma, signo de isquemia, y no refieren haber tenido sintomatología, lo que se ha llamado isquemia silente. Este cuadro ha sido evidenciado en pacientes que son portadores de otras patologías como la diabetes mellitus, la neuropatía periférica, paciente con bypass coronario y aún no están bien explicados los elementos fisiopatológicos en estos casos. Entre los exámenes diagnósticos de mayor utilidad se encuentra el electrocardiograma, el que debe realizarse en los casos de paciente con angina y debe realizarse durante la crisis de dolor de ser posible. Podrás encontrar desviación del segmento ST a forma de supra o infradesnivel. En caso de aparecer inversión de la onda T, se aconseja valorar esta onda en cada paciente en particular, pues no estará relacionada con estos episodios, y si pudiera estar en relación a otra alteración de base, como el crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga y las hipoxias, entre otras. La ergometría enmarcada entre las pruebas de esfuerzo tiene carácter diagnóstica y evaluativa, es sensible, no invasiva y fácil de realizar. La ecocardiografía, un medio no invasivo y ofrece información de calidad relacionada a la pared ventricular y zonas de necrosis. Mide además el estado de la contractilidad de la pared ventricular. La medición de la actividad enzimática ante un cuadro clínico característico es obligada. Los marcadores más sensibles son la ASAP y la creatinfosfoquinasa porción MB, que es altamente específica
por encontrarse mayoritariamente en el tejido miocárdico, aunque se elevan sus cifras, no superan el 50% de su valor normal. Se realizan también en la actualidad anticuerpos monoclonales que aún no están a disposición en todos los niveles. Conocida desde hace más de 100 años, la ASAP ha quedado por debajo en su especificidad ante la luz de la tecnología actual. La arteriografía coronaria, estudio invasivo más utilizado durante las últimas décadas, permite visualizar el árbol arterial coronario y detectar anomalías a este nivel. La gammagrafía por radioisótopos es una técnica nuclear, permite visualizar el desbalance perfusión miocárdica y detectar la magnitud de zonas isquémicas. La angiotat coronaria es un estudio no invasivo que necesita del uso endovenoso de medios de contraste que permite estudiar el vaso y el lecho vascular. Una técnica no invasiva de seguimiento electrocardiográfico útil para grabar las alteraciones que se producen en un paciente durante 24 horas, la que monitorea los eventos y brinda información, es el electrocardiograma ambulatorio o conocido internacionalmente como Holter, en honor a su autor. Esta técnica se realiza mediante un equipo que el paciente porta durante 24 horas sin alterar su vida cotidiana. No debemos dejar de iniciar los exámenes que tienen que ver con las enfermedades que concomitan y o forman parte de los factores de riesgo como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las dislipidemias. La indicación de estos exámenes específicos son obligados. Una vez confirmado el diagnóstico que un paciente es portador de angina, la conducta del médico general es evitar la aparición de episodios de estas, mediante la modificación y control de los factores de riesgo y toma de medidas generales, entre las que se encuentran el reposo en dependencia de la severidad de la crisis, el control de la tensión arterial en cifras por debajo de 140 y 90, el control de la diabetes mellitus, el control del perfil lipídico con valores de LDL por debajo de 100 microgramos decilitro, evitar el consumo del tabaco, control óptimo de su peso. Los fármacos para el tratamiento ambulatorio son los nitritos, ya estudiados en farmacología. Son de acción rápida y acción lenta. Sus acciones farmacológicas y efectos nocivos ya los conoces desde esta asignatura. Entre los de acción rápida se encuentran la nitroglicerina de presentación en tabletas de 0,005 miligramos de aplicación sublingual y en spray para la misma vía. Así, después de 3 aplicaciones, con la diferencia de 5 minutos y no consigue el alivio, se recomienda la vía endovenosa. La vía endovenosa para los nitritos es ampliamente conocida en la práctica médica a razón de 0,3 microgramos por kilo por minuto en bomba de infusión, para lo cual el paciente necesita estar internado y bajo la observación del médico. Este medicamento produce una vasodilatación generalizada y disminución de la resistencia periférica con caída de la tensión arterial y del trabajo de la insulina. Existen parches de nitroglicerina muy utilizados hoy con acción de 24 horas. Entre las medidas farmacológicas a seleccionar para el alivio del dolor en crisis anginosas de no obtener alivio tras el uso de los nitritos están los analgésicos del tipo petidina en ámpulas de 50 y 100 miligramos y la morfina en ámpulas de 10 miligramos, ambas por vía intramuscular, además de la sedación del paciente si fuese necesario. Los nitratos de acción lenta son muy útiles para el uso ambulatorio. El mononitrato y dinitrato de isosorbide, conocido como nitrosorbide, se presentan en tabletas de 5 y 10 miligramos. Sus efectos son similares al anterior, pero de acción lenta. Otro grupo de drogas son los beta bloqueadores, contraindicados en pacientes asmáticos, pacientes con cor pulmonar crónico y en especial en pacientes con angina vasoespástica. Entre estos, el atenolol, propanolol, metropolol y esmolol. La elección de este medicamento tendrá en cuenta los antecedentes del paciente. El ácido acetilsalicílico o ASA se presenta en tabletas de 75 y 325 miligramos. De no existir contraindicaciones para su uso, es obligada su elección en estos pacientes
pues prevé la crisis. Los anticálcicos, es discutido su uso aún, se recomiendan para las anginas. El tratamiento quirúrgico ha ganado un espacio con la cirugía intervencionista con la angioplastia. Es la primera línea hoy y no deja de ser un método invasivo, indicado y elegido solo por especialistas. Dentro del tratamiento quirúrgico, el bypass con los puentes de safena o mamaria interna. Otra expresión de la cardiopatía isquémica lo constituye el infarto agudo del miocardio, uno de los eventos de mayor repercusión social y familiar, de alta letalidad, lo que lo hace situarse en las primeras causas de muerte en el mundo. Ya nos referimos a la disminución progresiva de la incidencia en países del primer mundo tras la aplicación de programas dirigidos al control de los factores de riesgo y otras acciones en cuanto al tratamiento. El subdesarrollo no excluye la aparición del IMA, por lo que es necesario que conozcan las estrategias que en cada región o país se trazan para abordar los factores de riesgo coherentes con su realidad. Revisen los materiales que aparecen en el CD. Este evento se conoce como la necrosis o muerte de una sección del músculo cardíaco ya conocido desde las asignaturas precedentes, causado por cese brusco o disminución crítica de su riego coronario. La principal causa está definida como la oclusión aguda por una placa de inestable de ateroma. Otros tienen una causa presente como la ortitis, émbolos y trombos espontáneos o iatrogénicos, la poliarteritis nudosa o un origen anómalo de arterias coronarias. La cascada de aspectos fisiopatológicos que se desencadenan debes revisarlo en tu libro de texto, donde debes hacer un esquema de las principales sustancias que se desencadenan, la relación de estos eventos y las manifestaciones clínicas y cambios electrocardiográficos. Hoy se acepta que no es imprescindible la oclusión para que se produzca un infarto. Estudios han indicado la no relación entre la angiografía y los estudios anatómicos. Se ha comprobado el vasoespasmo coronario, fenómeno visible durante la angiografía al intubar estas, el cual es responsable de algunos casos llamado infarto silente. Por otro lado, la circulación colateral establecida o circuito colateral de apoyo en un paciente puede interferir la aparición de un IMA, ya que logra salvar la irrigación del territorio afectado. Al igual que el resto de las cardiopatías isquémicas, en esta entidad juega un papel importante los factores de riesgo ya mencionados. Nos referiremos en particular al colesterol, que ha sido uno de los más analizados en estos casos, y un número creciente de estudios se refieren a este factor. Los niveles altos de colesterolemia y su mecanismo de transporte mediante lipoproteínas hoy están más claros entre los estudios farmacológicos para drogas hipolipemiantes. De ahí el esclarecimiento de las lipoproteínas más aterogénicas. Nos referimos a la fracción LDL o lipoproteína de baja densidad. Por otro lado, la lipoproteica HDL o lipoproteica de alta densidad realiza su función protectora aterosclerótica. Estos conceptos son de inestimable importancia tanto para interpretar los factores de riesgo como para las acciones terapéuticas, por lo que debe ser revisado en tu libro de texto. Los hallazgos anatomopatológicos más relevantes en esta entidad son los propios vasculares y los que estos producen al músculo cardíaco. Estos cambios se presentarán tras transcurrir más de 6 horas del episodio. Los estudios macroscópicos realizados entre las 3 y 6 primeras horas demuestran que la zona afectada es de color pardo azulado y ligero edema a ese nivel. Si el tiempo transcurrido es de 18 o más horas, aparecerán cambios de color rojo oscuro en la zona afectada. Si es de más de 48 horas, será un tono grisáceo con estrías amarillentas por infiltración neutrófila. Entre 2 y 3 meses de evolución, tomará un aspecto gelatinoso. Entre los cambios microscópicos más significativos están, en las primeras horas, un infiltrado de leucocitos polimorfonucleares y en el espacio intersticial hay edema.
A las 24 horas se observará desorganización del citoplasma. Al octavo día desaparecen las fibras necróticas y aparece un infiltrado de linfocitos y macrófagos. Profundiza estos aspectos en tu libro de texto y en el texto de las asignaturas precedentes, así como en la galería de imágenes que aparece en el CD. En el 50% de los casos de infarto agudo del miocardio hay un factor desencadenante. Puede ser un estrés emocional, el ejercicio físico, a veces el fisiológico acto de defecación o algún acto quirúrgico, entre otros. La manifestación clínica más frecuente referida es el dolor, que ya conoce sus características semiográficas desde Clínica 1. Revisa estos aspectos en tu libro de texto: su carácter, localización, irradiación, duración, modo de comienzo y alivio, síntomas acompañantes, entre otros. Establece un listado de las causas de dolor retroesternal. Hace el diagnóstico diferencial de este desde el punto de vista clínico. Reforzarás la hipótesis que el interrogatorio conduce al pensamiento clínico de la entidad. La ausencia de dolor en esta entidad se asocia a diabetes mellitus y se incrementa con la edad. Por eso se estudian las características del infarto agudo del miocardio en el anciano. Este puede manifestar falta de aire, la que puede evolucionar a edema agudo del pulmón. Otras manifestaciones en el anciano puede ser la pérdida de la conciencia, un estado confusional, aparición de arritmias y sospecha de embolismos periféricos o simplemente hipotensión arterial. Tendrás extremo cuidado antes de revelar el posible diagnóstico de un infarto agudo del miocardio. Por lo general, los pacientes están familiarizados con estos síntomas cardinales de enfermedad y a veces los propios médicos atribuyen erróneamente muchos síntomas no coronarios, lo que adquiere mayor connotación para el paciente. Los signos físicos que puedes hallar son expresión de angustia, cianosis peribucal, ansiedad, inquietud, palidez, sudoración y frialdad en las extremidades. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca suelen ser normales en los primeros momentos, aunque lo frecuente es la taquicardia e hipotensión sistólica. Otros pacientes pueden mostrar signos de hiperactividad del sistema nervioso simpático y se presentan con taquicardia e hipertensión. A veces se identifica un soplo transitorio telesistólico por disfunción del aparato de la válvula mitral. En dependencia del estado de perfusión cerebral puedes encontrar lenguaje tropeloso y confusión mental. La producción de embolismo cerebral puede revelar signos neurológicos específicos. En las primeras horas de la evolución del infarto agudo del miocardio se hace necesario la indicación del electrocardiograma y el estudio de los niveles séricos de enzimas y proteínas marcadoras miocárdicas. Otros estudios generales, como el hemograma, donde puede aparecer leucocitosis, la velocidad de sedimentación globular se acelera y la glicemia muestra hiperglicemia transitoria. Otros exámenes que pueden ser indicados son la determinación de gasto cardíaco si transcurre este episodio con fallo de bomba. Este método es utilizado en las propias unidades de cuidados coronarios. La ecocardiografía bidimensional denota el estado de la contractilidad global y segmentaria y otras alteraciones. Estudios de perfusión miocárdica con radioisótopos de alta sensibilidad que se implementa cuando otros estudios no logran el diagnóstico. El electrocardiograma es el examen más práctico, útil, sencillo y de rápida realización por parte del médico en cualquier lugar que se encuentre. De ahí la importancia de saber realizar la técnica y hacer su lectura e interpretación correcta. Tienes la oportunidad de consolidar estas habilidades durante la práctica docente. La sensibilidad del electrocardiograma para el diagnóstico es de un 50% en las primeras horas y alcanza su mayor sensibilidad pasadas las primeras horas evolutivas. Las alteraciones del electrocardiograma que identifican un infarto agudo del miocardio se suceden en 3 fases ininterrumpidas en el tiempo: la isquemia,
la lesión y la necrosis, que se representan por alteraciones del segmento ST y de la onda T, así como la aparición de onda Q, que ya conoces de la asignatura Clínica 1. Este patrón no siempre aparece de esta forma y debes precisar las alteraciones según topografía en las diferentes derivaciones. Existen casos con infartos sin presencia de onda Q, llamados infartos no Q. Merece especial atención los infartos de localización no transmural, el infarto posterior y el infarto del ventrículo derecho. Profundizarás en estos cambios electrocardiográficos en el taller de la semana, por lo que debes estudiar por el software y el libro de texto que aparece en el CD. Durante el curso del infarto agudo del miocardio, las alteraciones de las enzimas son de gran valor en dependencia de la evolución del paciente y su correlación con los elementos clínicos y electrocardiográficos, lo que hacen de estos exámenes el segundo pilar en importancia en esta entidad. Las proteínas marcadoras cardíacas recién introducidas en el diagnóstico tienen mayor sensibilidad y especificidad. Nos referimos a las troponinas T e I, las que son liberadas por el tejido necrótico al suero en las primeras horas, y se puede obtener la muestra para su estudio en la propia cabecera del paciente. Las principales alteraciones de estas se resumen en el cuadro que estamos presentando en pantalla. Obsérvalo detenidamente. El diagnóstico resulta fácil cuando están presentes la tríada de alteraciones electrocardiográficas, enzimáticas y un cuadro clínico característico. Pero cuando uno de ellos no está presente o no están bien definidos, como el cuadro de dolor precordial típico con electrocardiograma normal y enzimas elevadas, o el cuadro de dolor precordial atípico con el electrocardiograma sospechoso y enzimas normales, entran en la posibilidad de infarto agudo del miocardio no definido. Si existe la sospecha clínica y el resto de los exámenes son negativos, se plantea un infarto agudo del miocardio probable. Revise sus aspectos en el libro y durante la práctica médica diaria en el consultorio y en las guardias médicas. El diagnóstico diferencial abre un nuevo reto al médico. Dentro de las principales patologías con las que debes hacer este diagnóstico se encuentran el aneurisma disecante de la aorta, la pericarditis aguda, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax espontáneo. Todos ellos serán profundizados durante la discusión de caso clínico de esta semana. Te sugerimos profundices en aspectos clínicos y de exámenes diagnósticos, utilizando tu libro de texto y la bibliografía complementaria. El conocimiento, la práctica médica adecuada mediante un exhaustivo interrogatorio y un adecuado examen físico, con la selección adecuada de los exámenes diagnósticos, aplicando correctamente el método clínico, serán los que disminuyan la incertidumbre del médico ante un paciente con dolor precordial y le permitirán tomar una conducta adecuada. Las complicaciones de esta entidad se relacionan con las horas de evolución del cuadro clínico. Durante las primeras horas pueden aparecer la muerte súbita, el fallo de bomba, las arritmias y los accidentes vasculares encefálicos. Las complicaciones entre la primera y la segunda semana incluyen el shock cardiogénico, la ruptura miocárdica, la disfunción del músculo papilar, la pericarditis epistenocárdica, la comunicación interventricular y el reinfarto. Después de la tercera semana pueden aparecer la angina postinfarto y la pericarditis inmunológica. La creación de unidades coronarias para la atención integral y continua a estos pacientes desde las primeras horas y un sistema integral de urgencia que permita el rescate y diagnóstico precoz, interactuando en sistema junto a la trombolisis en las primeras horas de evolución, han impactado en la reducción de la mortalidad por esta patología. Estos sistemas de atención aún no están disponibles en todos los países.
El pronóstico también se ha modificado por la implementación de estos programas. Son varios los estudios e indicadores pronósticos que se publican en relación a esta entidad. Revísalos en los materiales de apoyo que aparecen en tu CD. El tratamiento se basa en varios principios. El médico actuará en dependencia de los recursos disponibles y la gravedad del caso, debiendo trasladar al paciente a una institución de internamiento en el menor tiempo posible. La atención a nivel ambulatorio, es decir, la atención prehospitalaria, es decisiva en el tiempo, ya que la mayor parte de las muertes ocurren en las primeras 24 horas de haber comenzado los síntomas. Esto incluye identificar correctamente que se trata de un dolor precordial de etiología isquémica, transportarlo en breve tiempo a una unidad con servicios de urgencia o usar transporte especializado de existir. La canalización de vena de ser posible y apoyo psicológico al paciente. Lo ideal es el comienzo del tratamiento en el propio sitio donde se producen los hechos por personal especializado que de forma directa controla las indicaciones médicas. El retraso del traslado a estos centros puede acortarse educando a la población en general en lo concerniente al dolor retroesternal, su traslado y la reanimación si fuese necesario. El tratamiento farmacológico incluye el uso de aspirina en una dosis inicial de 160 a 325 miligramos por vía oral, la que permite la inhibición de la ciclooxigenasa en las plaquetas, la oxigenoterapia por mascarilla en las primeras 12 horas, el alivio del dolor con nitroglicerina sublingual cada 5 minutos hasta 3 tabletas. Si necesario, se administrará por vía endovenosa para disminuir la demanda de oxígeno por el miocardio. El uso de morfina eficaz en el alivio del dolor. El uso de bloqueadores beta-adrenérgicos hay que hacerlo vigilando la frecuencia cardíaca. La vigilancia estricta del paciente con monitoreo cardíaco y signos vitales, así como el apoyo psicológico al paciente. En aquellos países que cuentan con los medios de transporte especializados, se inicia la reperfusión. La trombolisis es el centro del tratamiento actual y su objetivo es lograr restaurar el libre tránsito coronario. Se debe lograr entre las 6 y 12 horas, a pasar en bomba de perfusión durante 60 minutos. Las más utilizadas son la estreptoquinasa y el activador del plasminógeno hístico. En estos casos, el tejido miocárdico puede ser salvado antes que haya sufrido cambios hísticos irreversibles. Revisa los trombolíticos y sus contraindicaciones en el CD de farmacología clínica y en el CD de la asignatura clínica 3. Una vez pasada la fase aguda y durante la primera fase, se debe programar la rehabilitación cardiovascular, la que debe ser valorada por el especialista y una vez de alta el paciente, controlada en su medio comunitario. Al concluir la actividad de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Los objetivos en el campo del tratamiento de la cardiopatía isquémica incluye la aplicación de conocimientos sobre el manejo de los factores de riesgo y, cuando sea apropiado, la farmacoterapia. El asesoramiento y orientación a los pacientes de cómo modificar sus estilos de vida pueden evitar la necesidad de medidas farmacológicas. Hoy el reto es cambiar conductas del médico y el paciente. La prevención de la cardiopatía isquémica es el corazón de la prevención. El diagnóstico del infarto agudo del miocardio es vital tanto para la toma de decisiones oportunas como para negar la existencia del mismo. El diagnóstico clínico, electrocardiográfico y el estudio enzimático proteico son pilares esenciales en el diagnóstico, aunque existen excepciones. El traslado rápido, adecuado y con apoyo de medidas generales y o específicas aminoran las complicaciones en esta entidad
y restauran la calidad de vida del paciente. El médico general debe estar preparado para su prevención, diagnóstico y tratamiento inmediato, así como la rehabilitación, la que debe ser controlada desde la comunidad. Otras patologías del sistema cardiovascular no incluidas en el capítulo de las cardiopatías isquémicas serán objeto de estudio en la próxima actividad. Nos referimos a la fiebre reumática y a la endocarditis infecciosas. Ambas requieren de un diagnóstico temprano para evitar secuelas, de ahí la importancia de su conocimiento por parte del médico integral comunitario.